Bien chicos, vamos con el tema del texto expositivo. Este tema, bueno, ya hemos llevado. Voy a nombrarles algunas observaciones que son muy importantes, como por ejemplo lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Ok? Eso es el punto número uno. Luego de ello podemos llevar a cabo lo que es la problemática, la tesis y la argumentación, ¿ok? El texto expositivo, acuérdate que también es un texto argumentativo, ¿ok? Entonces siempre tú tienes que exponer y explicarle al lector el por qué estás escribiendo ello u otro, o afirmando o negando algo, ¿no? Entonces vamos con el texto expositivo a ver qué dice. Dice, es un tipo de discurso que predomina la función de informar al receptor de forma clara sobre un tema específico, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que me va a decir los conceptos específicos, sin rodeos, sin muchas palabras, y estos conceptos específicos tienen relación unos con otros. Tiene que ser coherente y cohesionado. Bien, dice aquí, su finalidad es dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos, ¿ok? El texto expositivo también es explicativo, pues busca aclarar y detallar la información, etcétera y cosas. Bien, acá en el texto expositivo tener en cuenta los datos puntuales, las ideas principales y los subtemas, ¿ok? El texto expositivo se realiza siempre teniendo en cuenta la estructura del texto de manera interna o externa. Como les nombré, los datos puntuales, ideas principales, ideas secundarias, tema central. Entonces, teniendo en cuenta todo ello, yo puedo realizar de manera organizada lo que es mi texto expositivo. Vamos a los tipos de texto y cuáles son. Acá dice, los textos expositivos pueden subdividirse dependiendo de la complejidad del contenido y del nivel de comprensión que exija dicha información. ¿Ok? El texto expositivo, si bien puede ser muy práctico para el lector, porque tiene todos los datos principales, no tiene que decir, por ejemplo, no tienes que sacar toda esa información, especificarlo y ponerlo en un gráfico. No, todos los datos puntuales están de manera explícita en una lectura, no está de manera implícita que tú tienes que ordenar tus ideas y ver todavía, no, todo lo puedes ver allí. Sin embargo, eh, puede concluirse con algo de complejidad cuando tú estás leyendo. La complejidad del contenido se puede especificar siempre cuando, por ejemplo, se desarrolle la estructura del texto y las partes, tanto de manera introductoria, del desarrollo y la conclusión, haya, por ejemplo, la argumentación puede ser un poco más compleja. Uno puede ser el lenguaje, como por ejemplo los dictados que hemos llevado y muchos de nosotros no conocemos algunas palabras, puede ser uno. Y lo segundo que puede suceder es que haya un tema en el cual los términos que se están llevando sean un poco más complejos. Estos pueden ser textos científicos, es un ejemplo, y entre otros. Bien, ahora vamos con lo que son los tipos de textos. Ya diciendo el concepto y aparte de la complejidad, vamos con el que es el divulgativo, con el que es de menos complejidad, y dice, destinados para un público amplio que no precisa de un conocimiento previo de dicha información. Por ejemplo, las enciclopedias, textos escolares y artículos. Es algo que está designado a un público en general. ¿Okay? En lo que es el carácter especializado se determina porque hay más complejidad en lo que es la lectura. Entonces, aquí podemos encontrar lo que son contenidos con vocabulario técnico, como les comenté, acerca de los dictados, y con monografías o tesis académicas, ¿no? Temas, te puede decir, de carácter científico también, o filosófico. Estos temas son muy complicados a leer el lector porque pueden confundir, ¿no? Pueden confundir sea por el vocabulario técnico o sea por los términos que está llevando que nunca hemos tenido, ¿no? Entonces, tú tienes que tener en cuenta que cuando tú estás leyendo un texto, eh, tienes que tener saberes previos de ello. Si yo estoy leyendo el texto expositivo y me interesa leer este tema, pues yo tengo que tener saberes previos de este tema. Eso quiere decir que yo ya sé la estructura de un texto y más o menos qué me va a explicar. Pero me interesa saber un poco más y es por ello que voy a estar leyendo este texto, ¿no? Esto es muy importante. Vamos con las características. Dice, la redacción del texto es objetiva. Dice,
es objetiva, es en tercera persona, no es un ensayo, es en tercera persona y es en lenguaje claro y preciso, ¿ok? Se puede usar recursos como conectores, comparaciones, enumeraciones para facilitar fluidez. Les comenté, tiene que ser cohesionado y coherente. Si tienes estos dos de manera lógica, podemos llevar lo que son las palabras de enlace, los conectores, la referencia, datos puntuales y etcétera, ¿no? Un ejemplo, ese ejemplo, bueno, ya está de más, el tema genera la manzana, te muestra caracteres específicos, no te dice nada que te esté, por ejemplo, llevando a otro tema ni nada de ello, o temas que no tienen nada que ver con la manzana, o tienen que ver pero no son relevantes. Entonces, son temas muy específicos, como les comenté, relevantes, algo conciso, sin rodeos, y algo que puede leer el lector y fácilmente lo puede entender, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a lo que es, acá dice una observación. Favorece la eliminación de líquido corporal. Ah, no, este es acerca de lo que es la fruta. Ya, teniendo en cuenta toda esta participación de todo este texto pequeño, ¿ok? Como les comenté en un principio, tienen que tener en cuenta la parte introductoria de desarrollo y conclusión. Esta sería la última observación cuando llevamos lo que es el texto expositivo.